Hola, ¿qué tal? Acá estamos con un nuevo video. Vamos a hacer proyección de vectores sobre los ejes cartesianos. Y el ejercicio me dice encontrar gráfica y analíticamente la componente horizontal y vertical de un vector de 40 newton cuya dirección forma un ángulo de 50 grados por encima del horizontal. Entonces tenemos los ejes cartesianos, un vector de 40 newton con el ángulo de 50 grados. Está hecho a una escala de 10 newton un centímetro. Entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar sobre el eje X, hacer una perpendicular desde el extremo del vector. Vamos a trazarlo suavemente. Y esa sería la proyección del vector sobre el eje X. Vamos a llamarlo F por la fuerza o vector proyectado sobre el eje X. Lo mismo vamos a hacer una perpendicular al eje Y y esa va a ser la proyección del vector F sobre el eje Y. Lo que nos pide el ejercicio es calcular cuánto vale la proyección Fx y cuánto vale la proyección Fi. Entonces, imaginariamente, vamos a hacer que tenemos el vector Fi posicionado en este lado. Vamos a ponerle Fi'. Entonces, fíjense que acá estamos formando un triángulo rectángulo, donde el lado más largo es la hipotenusa, tenemos el lado Fx y el lado Fi. Este es un triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados que se encuentra acá. Para resolver esto tenemos una palabrita mágica o una ayuda de memoria que yo la llamo SOR-CAR-TOA. ¿Qué significa eso? Acá vamos a tener que utilizar las funciones trigonométricas, así que la S significa la función trigonométrica seno, vamos a dividir por función trigonométrica. La O significa lado opuesto. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el ángulo de 50 grados acá, el lado opuesto a este ángulo sería el de enfrente, así que sería F de I. Y la R yo la llamo la hipotenusa, así que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo del triángulo. La otra función trigonométrica es el coseno. El coseno me dice que tenemos la adyacente. ¿Qué significa la adyacente? Adyacente es donde nace el ángulo, así que si los 50 grados fueron para este lado, ¿el ángulo dónde nació? El ángulo nació acá. Entonces, la adyacente de este ángulo sería el vector Fx. Y otra vez aparece R, donde sería la hipotenusa de ese triángulo. La otra función trigonométrica es tangente, y dice que la tangente es igual al opuesto al ángulo. Vamos a repetirlo. El ángulo es este, el lado opuesto sería Fi' o Fi. Y el lado adyacente es donde nace ese ángulo con el que estamos trabajando. Así que, como este ángulo nació de esta manera, el ángulo adyacente sería Fx. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo forman 180 grados, aquí tendríamos un ángulo de 40. 50 más 40, 90, más 90, los 180 que dice la teoría de todo triángulo.
todos los triángulos forman 180 grados con la sumatoria de sus ángulos interiores. ¿Cómo funciona esta palabrita Sor-Cartoa con el ángulo de 40 grados? Bueno, sencillo. El seno es igual al opuesto. El opuesto de 40 grados, ¿quién es ahora? F de X. Y la hipotenusa es F. Para el coseno, el adyacente sería ¿dónde nace el ángulo? ¿Cómo se formó este ángulo? Este ángulo se formó de esta manera. Así que el adyacente ahora sería F de I. ¿Está claro? Muy bien. Comencemos con el ejercicio que nos pide saber cuánto vale F de X y cuánto vale F de Y. Utilizando este ayuda a memoria de las funciones trigonométricas que solo sirve para triángulos rectángulos, recuérdense muy bien, solo para triángulos rectángulos. La función seno, en este caso del ángulo 50 grados, es igual al lado opuesto a este ángulo, el lado opuesto sería FI, dividido R, que es la hipotenusa. Para el coseno de 50 grados, me dice que el adyacente. La adyacente dijimos que era donde nace ese ángulo. Si este ángulo fue movido hacia allá, nació acá. Así que sería Fx dividido R, que R es la hipotenusa. Y vamos a reemplazarla ya por F directamente. Esta vamos a corregirla. Le ponemos F, que vale 40 newton. Y la otra función trigonométrica es la tangente de 50 grados. Y me dice, para el ángulo de 50 grados, el lado opuesto es F de Y y el lado adyacente es F de X. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que encontrar es cuánto vale F de X y F de Y. Estas serían mis incógnitas. Entonces, de la función seno, F es dato 40 newton, y acá podría sacar FI porque el seno sale directamente con la calculadora. Esto está dividiendo, pasaría multiplicando acá, entonces F de I va a ser igual. Está dividiendo, pasa multiplicando, F por el seno de 50 grados. La otra incógnita que tengo que buscar es F de X. Bueno, ¿dónde está F de X? Lo tenemos acá. De la misma manera, tenemos F como dato, que sería la hipotenusa, 40 newton. El coseno de 50 grados sale por la calculadora, así que está dividiendo, pasaría multiplicando, entonces yo estoy en condiciones de decir que F de X es igual a F, que son los 40 newton, por el coseno de 50 grados. Si reemplazamos cada uno de los valores, tenemos que F de I es igual a los 40 newton por el seno de 50 grados, termina dándome que F de I es igual a 30,64 newton. Acá lo que acabamos de encontrar es la proyección de este vector sobre el eje Y. Y con F de X es igual a los 40 newton por el coseno de 50 grados esto me da que F de X vale 25,71 newton. Y ahí está la solución del problema. El problema nos pedía encontrar
la componente horizontal, que sería f de x, y la componente vertical, que sería f de y, para un ángulo de 50 grados con una fuerza de 40 N. Bueno, espero que les haya servido. No se olviden de compartir el video. No olviden de darle like, comentar qué les pareció el video y qué tipo de ejercicio quieren resolver. Pueden suscribirse y activen la campanita para cada vez que suba un video nuevo se les pueda avisar. Esto es todo y bueno, muchísimas gracias por su atención.